Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Inversión para Mortales. El podcast o canal de YouTube donde yo, Marco Antonio Jiménez Marín, te cuento sobre ahorro, finanzas e inversión para mortales. En el episodio de hoy les tengo un tema que al menos a mí me llama un montón la atención. Y es porque incluye un cuestionario. Y este cuestionario puede revelarnos ligeras características, o más bien características de una parte de nuestra personalidad. Y debo confesarte que cuando hago cuestionarios que pueden resultar en información sobre mí mismo, que puede ser cierta o no, me despierta un poquito de curiosidad, de emoción, para ser francos, ¿no? Entonces, en el episodio de hoy traemos el tema, como lo viste en el título del episodio, aversión al riesgo. Y este podcast, este episodio, este video, tiene eh, dos partes. La primera parte va a ser toda la teoría, toda la información respecto a la aversión al riesgo, qué es, cómo se evalúa y de qué nos sirve saber esa evaluación para sacar provecho y hacer más dinero. Y la segunda parte, que es un cuestionario de 25 preguntas con el cual tú vas a poder determinar tu grado o tu aversión al riesgo. Así que en el momento correcto les voy a hacer mención de dónde termina una fase y dónde comienza la otra para que si no te interesa hacer el cuestionario, pues en ese punto puedas terminar el episodio e irte a hacer otras cosas, no sé, a seguir tu día. O puedas quedarte y hacer este cuestionario para poder saber tu aversión al riesgo. Mm. Ahora, este tema también lo menciono porque, sin lugar a equivocarme, cuando una persona decide que está lista para comenzar a invertir, sin fallar, o al menos en mi caso, la primera pregunta que me hacen es: Marco, ¿en qué invierto? Y esta pregunta suele ser algo bien difícil de contestar, al menos en mi caso, porque la inversión está estrechamente relacionada con cada personalidad. ¿Qué te gusta? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿En qué horizonte de tiempo estás buscándolo? Y definitivamente, ¿cuál es tu aversión al riesgo? Entonces, si tú ya estás familiarizado, bueno, creo que este video también puede ser de interés para ti. Y si no tienes idea, no te preocupes, vamos a comenzar por el principio. ¿Qué es la aversión al riesgo? Bueno, de acuerdo a la CFA, la aversión al riesgo es el grado que tiene una persona para asumir riesgos hasta el punto que se presente una incapacidad o una falta de voluntad para asumirlos. Es decir, la aversión al riesgo son las ganas o la voluntad que tú tienes por experimentar un riesgo. Aversión viene de la palabra averso, que es un sinónimo de contrario u opuesto. Así que no estaríamos equivocados si decimos que la aversión al riesgo también puede decirse tu oposición al riesgo. ¿Qué tanto, qué tantas ganas tienes de arriesgar o no arriesgar? Esta parte también se puede separar de la capacidad o tolerancia al riesgo. Mientras la aversión es las ganas que tenemos, la tolerancia está más definido con cuánto puedes arriesgar. Es decir, tal vez tú tienes muchas ganas de arriesgar mucho dinero, eso sería una baja aversión al riesgo, pero tal vez no tienes mucho dinero que arriesgar, entonces no puedes tener una alta tolerancia. ¿Me explico? Habiendo definido qué es la aversión y qué es la tolerancia, quisiera dejarlo más claro con un ejemplo. Vamos a ver. Seguramente has visto un montón de veces estos videos en Instagram o en TikTok donde una persona se acerca con alguien más y le dice: oye, te regalo 50 pesos o echamos un volado y te puedo dar 100 si tú ganas, o puedes perderlo todo. Bueno, este es un ejemplo sumamente burdo y sumamente básico para entender
el término aversión al riesgo. Si tú decides quedarte con esos 50 pesos, estás completamente opuesto a arriesgar el dinero que ya es tuyo. Por lo tanto, tienes una alta gana o una alta decisión por elegir certeza. ¿Correcto? En cambio, si tú eliges echar el volado, bueno, tú estás arriesgando perder tus 50 pesos. Cuando hablamos de finanzas como tal, hay un montón de fórmulas que sirven para poder calcular cuál es el grado de riesgo, cuál es el grado, el porcentaje o la tasa real de riesgo que algo infiere, que algo tiene. Pero en este caso, lo que quiero que entendamos es cuál es tu capacidad o tu voluntad para asumir riesgos en cuestión de dinero. Es bien interesante que muchas veces encontramos en la literatura definiciones relacionadas con la edad. Cuando eres muy joven o cuando estás cercano a los 20 años, tu capacidad o tu voluntad de arriesgar suele ser mucho más grande. Y esto lo vamos a poder ver cuando elegimos en qué o cómo gastar nuestro dinero. Pero conforme vamos creciendo, a mayor edad, menor voluntad de arriesgar por un montón de factores. Tal vez el mayor, repito, es la visión de la vida. Cuando tú eres joven, no tienes miedo a perder dinero porque aún tienes mucho tiempo por delante que puede servirte para volver a hacer dinero. Pero cuando eres grande me refiero después de los 70 años, 60, 70 años, no estás dispuesto, no tienes la voluntad de poner en juego, de arriesgar tu patrimonio, porque uno, puede ser que ya no tengas ganas de volver a esforzarte y trabajar tanto como lo hiciste en la juventud. Y dos, tal vez tu concepción es que el tiempo que te sobra no es suficiente para volver a generar las comodidades a las cuales estás acostumbrado. Esta es una manera, vuelvo a la misma parte, sencilla de poder identificar, de acuerdo a literaturas de distintos tipos, un esquema, una división entre personalidades en función de la edad del individuo. Seguramente tú, dependiendo de la edad que tengas, vas a hacer sentido, vas a tener un poco más de sentido en este punto conforme vayamos avanzando. A ver, hemos mencionado sobre lo que es la aversión al riesgo. Hemos avanzado sobre la definición tal cual y ahora quiero hablarte un poco sobre las 5 principales divisiones. En el punto medio siempre vamos a tener una aversión neutra. Quiere decir que aún no estás como orientado a un rechazo ni a una aprobación definitiva. En la parte más baja tenemos una completa aversión al riesgo, es decir, este tipo de personas prefieren 100% la certeza. Después vamos a tener una aversión al riesgo moderada. Volvemos al punto medio, ¿no? Donde tenemos una aversión neutra y después vamos a tener otros 2 niveles, los cuales son una baja aversión al riesgo y una carencia de aversión al riesgo, es decir, una alta voluntad por asumir riesgos financieros. ¿De qué nos sirve saber este tipo de características o estas divisiones? Bueno, cuando nosotros decidimos que queremos comenzar a invertir, vamos a tener que tomar la decisión de qué instrumentos van a conformar nuestro portafolio. Y muchos de estos instrumentos tienen distintos grados de riesgo. Es ahí donde nosotros podemos tomar un poco de lo aprendido con un test de aversión al riesgo y segmentar cuáles de los instrumentos en el mercado se apegan mejor
a lo que nosotros somos o a la característica de nuestra personalidad que nos hace estar tranquilos. Como lo mencionamos, la versión del riesgo es la voluntad de alguien a arriesgar. Pero hay quien dice que, y esto es cuestionable, no tiene fundamentos, pero hay quien dice que realmente lo que se mide no es el miedo al riesgo, es el miedo a la pérdida. Porque al final de cuentas, lo que todos los inversores o las personas que quieren comenzar a invertir y volverse inversores quieren es incrementar su lana, incrementar su dinero. Así que lo que no quieren es perder. Pero el riesgo en sí mismo no es un problema. Recordemos también que el riesgo es un indicador que generalmente está en función del rendimiento, que es el dinero que vamos a recibir por poner nuestro dinero a trabajar. Hay instrumentos que tienen cero riesgo, literalmente, y para hablar de ello, en este extremo podemos poner los bonos gubernamentales, que en México se llaman CETES, los cuales literalmente son catalogados como una inversión de cero riesgo. ¿Por qué? Bueno, pues porque los CETES, los bonos gubernamentales, como su nombre lo dice, son instrumentos de deuda al gobierno. Esto quiere decir que mientras en un país, en un territorio, haya un gobierno funcional, y por gobierno funcional me refiero a mientras en un territorio no haya un golpe de Estado, la gente, los ciudadanos que conforman esa nación, van a pagar sus impuestos. Y mientras, como tú pagas tus impuestos, seguramente, mientras la gente pague sus impuestos, el gobierno, al menos lo que dice la teoría, es que tiene el dinero suficiente para pagar lo prometido por esos bonos. Esto quiere decir entonces que hay muy poco riesgo de perder nuestro dinero y de no recibir el pago prometido en este instrumento. Por ello, los CETES son muy, muy buenos para la gente con un alto grado, con una alta aversión al riesgo. Es decir, que elige la certeza, que trata de no poner en ningún riesgo su patrimonio. Si tú eres de ese tipo de gente, el CETE, los CETES, los bonos gubernamentales, como el Bondía, bueno, como tantos, son el instrumento ideal para ti. Pero si tal vez estás en los 30, en los últimos 20, ¿no? En los 20 y tantos, 28, 29, 30, hasta la edad media, tal vez estás dispuesta o dispuesto a asumir, tienes más voluntad sobre cuánto riesgo estás dispuesto a soportar. Entonces, tal vez lo que quieras es más dinero de manera más rápida. Por lo tanto, generalmente una temporalidad menor con un rendimiento mayor está opuesto, o más bien está correlacionado a un riesgo mayor. Cuando estás dispuesto a asumir un poco más de riesgo, pero aún no hasta el extremo, cuando estás en un riesgo moderado, uno de los instrumentos que mejor puede servirte es un ETF o algún fondo compuesto por distintos elementos en el cual tú no estés sujeto a la volatilidad del mundo bursátil, al cambio de las acciones. Tal vez un ETF puede ser un muy buen elemento para ti. ¿Por qué? Porque si bien no es algo completamente certero, es algo que suele tener un buen desempeño a lo largo del tiempo. Pero si tú, sabiendo que tienes un alto grado o una alta voluntad por arriesgar, es decir, que tienes una baja aversión al riesgo, tal vez tú entonces estés dispuesto o dispuesta a jugar más duro, a jugar más pesado, a ir aún más adelante y
con tal de tener un retorno mucho mayor, un beneficio más grande en un tiempo más corto, estés dispuesto o dispuesta a arriesgar mucho más. En este caso habrá otros instrumentos, los cuales generalmente tienen que ver con volatilidad, ¿no? En este ejemplo encontramos pues algunas de las acciones de algunas compañías que tienen mucha volatilidad, y por mucha volatilidad entendemos más de 3 puntos porcentuales diarios. Puede ser hacia arriba o hacia abajo. Cualquiera de las compañías o cualquiera de las empresas, no, la palabra que estoy buscando es industrias. Cualquiera de las industrias que tenga una variación mayor al 3% está considerada como volátil. Puede ser menos o más, ¿no? Pero será volátil. O si ya estás demasiado dispuesto, como mucha gente joven, a hacer dinero muy rápido, lo cual es 99% imposible, si no es que es imposible, tal vez estés dispuesta o dispuesto a invertir en otro tipo de elementos como las criptomonedas, puede ser. Las criptomonedas que tienen a veces variaciones de 10, 15 puntos porcentuales en un día, o que a veces pueden variar menos 20, menos 30, menos 40%, y en casos muy específicos tienen caídas del 100%, ¿no? Del 99.9%. Bueno, tal vez haya gente que está ya mucho más empapada en este tema de la inversión o en este tema del control, del famosísimo FOMO, ¿no? Que ya viene mucho más adelante, que es el Fear of Missing Out, o miedo de perderte algo, y cuando ya lo puedes controlar o cuando lo tienes entrenado, dominado, tal vez tu capacidad de asumir riesgo, capacidad de soportar los cambios, la volatilidad, está mucho más adaptada. Bueno, en ese caso nos encontramos en el extremo opuesto y podemos decidir invertir en cosas muy volátiles. Una vez que sabemos esto, creo que la parte de la teoría está concluida. Creo que hasta aquí